¿Has orado por alguien enfermo y nada pasó? ¿Te has preguntado por qué algunas oraciones traen sanidad y otras parecen quedarse en silencio? Billy Graham decía que la oración no es magia, es relación. Y antes de poner las manos sobre alguien, hay verdades espirituales que no puedes ignorar. Porque a veces, sin darte cuenta, puedes estar orando desde el alma y no desde el espíritu. Hoy te mostraré 5 cosas que debes saber antes de orar por un enfermo. Y te aseguro que después de escuchar esto, tu forma de orar nunca volverá a ser la misma. Escribe en los comentarios: estoy listo o lista para orar con entendimiento y poder. 1. No todos los enfermos quieren ser sanados. Aunque parezca incomprensible, no toda persona enferma desea verdaderamente ser sanada. Jesús, el sanador por excelencia, lo dejó claro en Juan 5:6 cuando se acercó al paralítico de Betesda y le preguntó: ¿quieres ser sano? La pregunta parece innecesaria, pero no lo es. Muchos se acostumbran a la enfermedad porque ésta les brinda atención, compasión o beneficios que no tendrían de otra forma. En algunos casos, la enfermedad ha pasado a formar parte de su identidad, y perderla sería perder el único sentido de valor o pertenencia que conocen. Por eso, antes de orar con fervor por sanidad, es fundamental detenerse y discernir. A veces, la persona está más necesitada de restauración emocional o liberación espiritual que de una cura física inmediata. Si oras con fe por un cuerpo que aún no ha decidido sanar su alma, es probable que veas poco fruto. La oración tiene poder. Sí, pero Dios honra la libertad humana y no actúa por la fuerza donde no hay una apertura del corazón. Tu deber como intercesor no es solo orar, sino también preguntar con sabiduría y compasión: ¿estás dispuesto a dejar atrás esta condición? Si la respuesta es evasiva o defensiva, ora primero por liberación interior, por sanidad emocional y por arrepentimiento, si es necesario. El milagro externo siempre empieza por un movimiento interno del alma hacia la verdad. 2. No toda enfermedad es física. Algunas son espirituales. Muchos creyentes ignoran que las enfermedades tienen diversas raíces. No todas se originan en virus o genética. La Biblia enseña que hay aflicciones que vienen del alma y otras que son directamente espirituales. Efesios 6:12 lo afirma con claridad: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Es decir, hay batallas que se libran en otra dimensión, y esas también se manifiestan en el cuerpo. Hay enfermedades causadas por culpa no resuelta, odio reprimido, amargura, pecados ocultos o heridas del pasado que nunca se sanaron. En otros casos, la enfermedad es resultado de opresiones demoníacas, pactos inconscientes, maldiciones familiares o prácticas ocultistas previas. En estos casos, orar solamente por sanidad física es como echar agua sobre un fuego subterráneo. Parece calmarse por fuera, pero sigue ardiendo por dentro. Por eso, antes de orar, pide al Espíritu Santo discernimiento. Haz preguntas con sensibilidad espiritual. Observa, escucha. ¿Hay traumas, dolores no sanados, prácticas espirituales no cristianas en el pasado? Si detectas algo, ora por liberación, perdón y sanidad interior antes de clamar por lo físico. Solo así verás una sanidad verdadera y duradera. Recuerda, Jesús muchas veces sanó diciendo primero: tus pecados te son perdonados. 3. No es tu poder, es el poder de Dios. Uno de los errores más comunes al orar por un enfermo es cargar con una responsabilidad que no nos corresponde. Muchos oran con ansiedad, como si tuvieran que producir un milagro por su fe, pero el poder no está en nosotros, sino en el nombre de Jesús. En Hechos 3:6, Pedro lo deja claro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no dependía de su fuerza, sino de su autoridad espiritual en Cristo. Este principio libera y a la vez responsabiliza. Libera, porque no se trata de nuestro mérito, y responsabiliza, porque tenemos que mantenernos en comunión, en fe y en obediencia, para ejercer esa autoridad correctamente. Orar sin creer o sin estar en alineación con Dios es como usar una llave en la cerradura equivocada. No se trata de gritar más fuerte o de repetir frases, se trata de orar en unidad con la voluntad del Padre. Por eso, antes de orar, examina tu corazón. No ores desde la emoción,
la desesperación o el ego. Ora desde la fe, la convicción y la certeza de que Dios es el sanador. Tú solo eres el canal. En humildad, presenta la necesidad ante el trono de la gracia y permite que sea el Espíritu Santo quien se mueva con poder. Ahí es donde ocurre el verdadero milagro. 4. Primero intercede, después impone manos. Uno de los errores más comunes al orar por un enfermo es hacerlo de manera impulsiva, sin buscar primero la guía del Espíritu Santo. En Mateo 17, 21, Jesús dejó claro que esta clase no sale sino con oración y ayuno, haciendo referencia a situaciones espirituales que requieren preparación profunda. Imponer manos sin haber orado antes es como entrar en batalla sin armadura. La intercesión previa te permite sintonizar con el corazón de Dios y discernir si es el momento, la forma y el enfoque correcto para orar por esa persona. No todas las personas están abiertas espiritualmente a recibir, ni todos los momentos son adecuados para ministrar. Antes de actuar, ora en lo secreto. Pide dirección al Espíritu Santo. Pregúntale sinceramente, ¿es ahora? ¿Cómo quieres que ore? ¿Debo imponer manos o solo interceder en silencio? Muchas veces, lo que parece una urgencia humana no es aún el tiempo de Dios, y otras veces, el Señor te mostrará que no eres tú quien debe orar, sino que debes interceder para que otro lo haga. También es importante entender que imponer manos no es solo un gesto simbólico, es un acto de transferencia espiritual. Si no estás alineado, puedes quedar expuesto o incluso interferir en un proceso que Dios está trabajando. Por eso, ora primero, busca cobertura espiritual, pide discernimiento. En algunos casos, la oración más efectiva será una intercesión silenciosa y persistente, no una imposición de manos pública. Recuerda, no se trata de demostrar poder, sino de actuar con obediencia y reverencia. 5. La voluntad de Dios siempre es perfecta, aun si no hay sanidad. Una de las verdades más difíciles de aceptar como creyentes es que Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde con amor perfecto. Billy Graham lo decía con claridad: la oración no es para torcer la voluntad de Dios, sino para alinearnos con ella. A veces, oramos por sanidad física y no la vemos, pero eso no significa que no haya habido sanidad. Tal vez Dios sanó el alma, trajo paz al corazón o preparó a esa persona para encontrarse con Él en la eternidad. En Lucas 22, 42, Jesús mismo, el Hijo de Dios, oró con angustia en Getsemaní diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración debe ser el modelo de todo intercesor. Oramos con fe, sí, pero entregamos el resultado con humildad. Sanidad no es siempre curación. Sanidad también puede ser reconciliación, descanso, perdón, o incluso el paso a una vida sin dolor junto a Dios. No debemos medir el poder de la oración por los resultados visibles, sino por la obediencia con la que fue hecha. Cada oración llega al cielo y provoca un movimiento en el mundo espiritual, aunque no lo veamos de inmediato. A veces, la familia se une. Otras veces, el enfermo se reconcilia con Dios. Y otras, simplemente, Dios da fuerzas para atravesar el proceso con fe. Lo importante es recordar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Aunque muchas veces sea diferente a la nuestra, la oración por un enfermo es un acto sagrado. No es un ritual, no es un intento desesperado. Es una conversación con el Dios que da vida. Antes de orar, detente, discierne y obedece. Y recuerda, el poder no está en tus palabras, sino en tu conexión con el cielo. ¿Alguna vez oraste por alguien y viste un milagro? ¿O quizás oraste y no entendiste el silencio? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede fortalecer a otro. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete para más contenido con base bíblica, fe verdadera y sin supersticiones. Palabra clave para comentar: sanidad con propósito. Nos vemos en el próximo video. Y que Dios te use para traer luz, no solo alivio,